Aleluya. Estamos en la serie Dimensiones Espirituales y estamos en la predicación analizando tres conceptos que impiden que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Así que hoy quiero cerrar esa parte de la soberbia para la próxima semana poder analizar el concepto dinero, de qué manera impide que nosotros podamos entrar en dimensiones espirituales, y luego entraremos en el área de la sexualidad, cómo impide que nosotros nos desarrollemos en el Señor. Así que hoy quiero compartir con ustedes la escritura para seguir en la predicación de hoy. Quiero hablarle de la soberbia versus la humildad. Vamos a compartir en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5:5, donde un ser humano entiende que no debe depender de nadie, que no debe recibir nada de nadie, que él es autosuficiente, que ella produce lo que necesita, que no tiene que depender. O sea, esas son manifestaciones de orgullo que en un principio no se ven mal, pero puede llevarnos a nosotros a la soberbia, porque es contrario a la humildad. El que es humilde, al contrario, no alardea. No alardea de lo que tiene, no alardea de lo que sabe, ni de lo que conoce, ni alardea tampoco de la unción que está sobre ellos. Porque hay gente que tiene un conocimiento de Dios que de alguna manera uno se da cuenta que sí se desenvuelven en la palabra, pero el humilde no alardea de eso, sino que es capaz de aceptar la realidad de los demás y no se siente superior, sino que tiene la capacidad de convivir con personas que tienen menos recursos, menos conocimiento, menos posibilidades, menos estudio, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Algunos tuvieron las mismas oportunidades que nosotros y no la aprovecharon, pero con todo y eso yo no debería sentirme superior a ellos, porque solo por gracia y por la misericordia de Dios podemos alcanzar algunas cosas. Y esas expresiones de orgullo se manifiestan en nosotros como parte del hombre caído, de la naturaleza caída del hombre y de la mujer, en la que nos encerramos en nuestras propias posibilidades. Yo trabajo, yo soy fuerte, yo hago lo que quiero. Y saben que en un matrimonio eso es muy peligroso, porque puede llevar a una mujer, por ejemplo, a un hombre a ser soberbio, manifestando señales de orgullo, de que produce sus propios recursos, y los recursos en la familia no son para uno ni son para el otro, son de la familia, es para todo, y el Señor lo da para todo. Entonces, cuando comenzamos así, terminamos mal, porque hay palabras que decimos que se salen del tono que debería tener un hijo o una hija de Dios. Y por eso encontramos momentos de soberbia en los matrimonios, en competencia, de preparación, de progreso y económico también. Cuando uno de los dos está por encima del otro económicamente, pudiera avasallar. Y algunos tienen exceso de humildad, que es una miseria mental, y no aceptan el desafío de lo que Dios está trayendo y lo que Dios quiere hacer, sino que su orgullo lo manifiestan a través de que el Señor me tiene así en esa situación, y termina siendo orgullo, porque no abren su corazón para lo que Dios quiere hacer y para los cambios que quiere traer. Y nos resistimos. Los hijos de Dios
debemos ser humildes. Porque los soberbios son aquellos enemigos de Dios. Y si en un hijo de Dios hay soberbia, debería sacarla a la fuerza, o como se saca a un intruso de un sitio que ha entrado sin permiso. Fuera. Pero para eso tenemos que sentarnos a analizar nuestra propia naturaleza, a ver si hemos dado cabida en algún momento a la soberbia que nos va a llevar a la independencia de Dios, a la autosuficiencia y sobre todo a creernos superior a los demás. Mire, y no es más difícil tener una relación con una esposa, con un esposo, con un hijo, con una mamá, con un papá, que sea soberbio. Eso es muy difícil. Porque terminamos nosotros persiguiéndolo a ellos en nuestras oraciones. Y le decimos, Señor, doblégalo. Oye, doblégalo, Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Le voy a explicar lo que significa. Lo que significa es que la Escritura dice que antes de la caída viene la soberbia. O sea que el que está soberbio te dice que lo doblegue, túmbalo, que caiga, que se deslice. O sea, eso es lo que usted está pidiendo. Por eso es mejor la confrontación. Mira, tienes algún comportamiento que no es apropiado, el Señor quiere que cambiemos ese tipo de actitudes, pero ir a la presencia del Señor y coger ayuno para que se le aplique la palabra, eso es un poco fuerte. Porque deberíamos hacer eso, pero para que la gente se arrepienta, no para que el Señor, tú lo estableces, Señor, que antes de la caída viene la soberbia. Él cae, yo tengo que verlo en el piso, lo tengo que ver arrastrándose para que me pida ayuda. No es una oración de un hijo de Dios. No es. Nuestros corazones no deben estar al nivel de las otras personas, porque la Escritura dice que de una fuente solo sale un tipo de agua, o sale dulce y amarga. Si salen las dos, hay un camuflaje. Por aquello del camaleón. La real es la amarga, la real es la salada. Y cuando sale dulce es porque pusieron un saco de azúcar en el medio, o pusieron un desalinizador para que cuando salga por ahí salga sin sal. Pero la verdad es que hay algo que no está bien. David se dio cuenta que en un momento él fue soberbio. Y lo mejor que hay es cuando uno puede reconocer o lo puede admitir, que en un momento hemos sido soberbios y que necesitamos bajarnos, y que nos pasan cosas para bajarnos, para entender que dependemos de Dios. Y Dios, cuando quiere glorificarse en nuestras vidas, nos observa a nosotros viviendo una vida con ansiedad, llevándonos el mundo por delante y Él observándonos. Pero su amor y su misericordia nunca decae, aun cuando estamos en esa situación, porque Él nos atrae así. Y hay un texto bíblico que dice, es tan interesante, plantea que con cuerdas de amor. Y yo creo que las cuerdas son cuerdas, y aunque sea con amor, son cuerdas. Nos amarran, nos neutralizan porque nos aman. Oh, doña, ¿por qué usted tiene ese muchacho en esa condición? Es que ese muchacho se me va a descarriar y yo lo amo tanto que lo tengo amarrado. Oye, sí, esas son cuerdas de amor. Es como observar que nos están pasando cosas, en su misericordia nos atrae a Él por medio de esas mismas cosas que nosotros sembramos y estamos cosechando. Pero así nos atrae el Señor, y eso es por amor. David, en el Salmo 32, él se observa a sí mismo y entonces analiza cuál era el nivel que él tenía antes de arrepentirse y qué pasó cuando se arrepintió.
Por eso en el Salmo 32, el verso 2 al 5 dice: bienaventurado el hombre de quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Primero que dice bienaventurado. Dos cosas: que el Señor no nos tenga en la lista de los inicuos, y número dos, que no tengamos una acusación interna por cosas malas que hemos hecho. En cuyo espíritu no hay engaño y a quien el Señor no culpa de iniquidad. Si el Señor está acusando a alguien de iniquidad, esa persona es prófugo de la justicia de Dios, y la justicia de Dios lo anda buscando. Entonces eso es peligroso. ¿Quién quiere ser prófugo de la justicia de Dios? Nadie. Porque en cualquier sitio nos alcanza. Si en el espíritu de alguno de nosotros hay engaño, eso significa entonces que tenemos una acusación formal en nuestro propio ser, que se puede traducir hoy en la parte del corazón que se llama conciencia. Acusación formal de conciencia. De lo que hablaba la predicadora de anoche, que decía Abigail a David: no vaya a ser que cuando tú seas rey sienta que hay cosas del pasado que está cargando contigo por los errores cometidos. Entonces le dice: cuídate de eso. De eso se trata. Un espíritu donde hay engaño. Uno mismo sabe que no ha tenido un buen comportamiento, pero no se ha arrepentido. Porque todo comportamiento inapropiado que se lleva a la cruz tiene éxito, pero todo comportamiento inapropiado que no es llevado a la cruz no tiene éxito. Se produce una persecución interna. Y entonces el salmista dice, ahora él habla de sí mismo y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice: es bienaventurado aquel que el Señor no culpa de iniquidad, porque él sentía que era prófugo de la justicia de Dios y que había en él de alguna manera un remordimiento de conciencia. Había una semilla de engaño en su espíritu que no lo dejaba estar tranquilo. Y entonces describe cuál fue su condición. Por eso: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fíjense que ese gemir que él tenía ahí no era de arrepentimiento, sino era de rebeldía. Y sus huesos se envejecieron. Él decía: me estoy volviendo viejo porque el pecado me tiene en una condición. Me está doblegando hasta los huesos, dice David. Él describe su condición por no haber confesado un pecado. ¿Cómo se sentía él? A ser prófugo de la justicia de Dios, ¿cómo se sentía internamente? Y cómo eso se traducía en su propio cuerpo físico, donde no podía dar la respuesta que él, como hombre de Dios, debía dar frente a la vida, sino que sentía que se debilitaba. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces él confiesa que la mano de Dios se había agravado sobre él, porque era prófugo de la justicia de Dios, porque él no confesaba su pecado. Yo sé que la religión se la pone difícil a la gente, pero Cristo se la pone medio fácil. Porque hablando de la confesión, usted entiende entonces que todo se resolvía con confesar su pecado, pero el tipo no lo confesaba. Óigame, claro, la religión se la pone difícil. Tiene que subir la loma, tiene que tirar un arroz, una carne en una cañada, en un sitio, tiene que pagar qué sé yo cuánto para conseguir qué sé yo qué cosa. Pero Cristo lo que nos habla es de la confesión de nuestros pecados para renunciar a la soberbia.
y volvernos asequibles en la presencia del Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga lo que hace la soberbia en la vida de una persona. Y no vamos a analizar hoy la soberbia, lo que hizo la soberbia en la vida de Satanás, que cayó de la gracia de Dios por su soberbia. No vamos a analizar esa, estamos analizando la del ser humano, hasta dónde llega todo. ¿Qué significa eso? Que tenía una vida de apariencia, pero por dentro estaba destruido. Se había vuelto su verdor en sequedades de verano, como cuando pasa ese sol abrasador que todo lo destruye, pero antes había un verdor, como dice Jeremías, como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Así era el verdor de David. Y él dice, todo ese verdor se volvió en un verano abrasador que quemó todo a su paso. Lo que había era destrucción en su vida. ¿Y por qué? Porque había soberbia en él. Se sentía autosuficiente, no necesitaba a Dios, creía que podía por sus propios medios alcanzar todo lo que quería. Y se dio cuenta que no. Y entonces él está diciendo lo que le había pasado mientras él estaba en esa condición. Y entonces él dice que el Señor había agravado sobre él su mano y que su verdor se había vuelto en sequedades de verano. Y entonces dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, cuando se vio en esa condición, decidió voluntariamente resolver la situación y salir de la soberbia. ¿Y cómo podemos salir de una condición de independencia de Dios, de soberbia? Confesando nuestros pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te declaré mi pecado, te dije cuál era mi condición. Eso es importante. Ir donde el Señor y decirle, mi condición es tal, he hecho tal cosa, me sentí autosuficiente, me volví de ti y hoy quiero que las cosas sean diferentes en mí y por eso quiero traer mis pecados delante de ti. Mi condición es tal. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todo lo que él describe arriba, ahora abajo, él está diciendo que su maldad había sido perdonada. Y eso es importante, porque creyó que si confesaba, era perdonado. Lo hizo y sintió el perdón, porque el perdón del Señor se siente. Cuando sentimos el perdón de Dios, ya no sentimos la acusación de la conciencia, ya no hay engaño en nuestro espíritu, sino que sentimos como que todo ese peso es quitado. Ahora, antes de eso, lo que viene es la justificación y la estrategia para mantenernos en el estatus sin que la gente de pronto sepa lo que hay en nosotros. Ahora hubo un momento en que él voluntariamente hace un análisis introspectivo, se da cuenta cuál es el origen de su crisis y va donde Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? ¿A dónde nos lleva la soberbia? Acusar a los otros. La crisis que yo tengo, tú eres culpable. Eso fue lo que hizo Adán. Esa es la naturaleza humana. Ahora aquí David no culpa a nadie, sino se responsabiliza a él. Va donde Dios, confiesa su pecado y dice que el Señor perdonó la maldad que había en él. Oye, ¿usted cree que es fácil llamarse a sí mismo inicuo? Llamarse a sí mismo malicioso. Aleluya. Aleluya. Si esa es mi verdad, yo tengo que ir donde Dios y decirle lo que hay. Yo no voy a ser restaurado a la imagen de Cristo en mi vida diciéndole al Señor lo que yo creo que pudo haber pasado y quién yo pienso que tiene la culpa. Yo tengo que ver mi realidad
e ir donde Dios con mi realidad, ponerla delante de Él. Mire, ese soy yo. Nada más pensar en que en un momento yo voy a ir a la presencia del Señor y voy a decir: Señor, yo he tenido comportamiento de inicuo. Oye, nada más pensar en eso asusta a uno. Pero David lo hizo para tener éxito. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Conmigo han sido injustos. Eso es lo que nosotros decimos. Y debe ser al revés. Señor, yo reconozco que soy culpable, soy responsable de lo que ha estado pasando. Y hoy quiero confesarlo delante de ti. Y le hacemos la lista al Señor. Mira, eso yo he hecho. Wow, mira qué tan bajo yo caí, Señor. Entonces ahora viene la restauración. Eso fue lo que hizo David. Se llamó a sí mismo con palabra fuerte, porque se dio cuenta que lo que había en él no era bueno. Ahora, cuando pasamos al texto de hoy, ya como tomando cuerpo la predicación y todo eso, en la primera carta, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, él nos habla acerca de comportamientos soberbios y comportamiento de humildad. Y ustedes saben que los jóvenes, por naturaleza, tenemos como ese comportamiento soberbio por la ignorancia, por la falta de conocimiento, y entonces los padres van un poquito forzados con nosotros, porque nos llaman la atención y nosotros igualmente seguimos de terco. Y entonces cuando venimos al Señor tenemos que tener otro comportamiento, si es que somos del Señor. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y ese es el concepto de humildad. Observe que dice: los jóvenes estén sujetos a los ancianos, y después dice: todos unos a otros. ¿Saben qué? Había un concepto errado acerca del matrimonio que el apóstol Pablo justamente lo trabaja en Efesios 5, cuando él nos habla acerca de la doble sumisión, porque la iglesia siempre enseñó que la mujer tenía que someterse al marido, pero en la escritura dice que se sometan uno a otro. Si ella me tiene que decir para dónde va, yo tengo que decirle para dónde voy. Si ella me tiene que decir qué hace con el dinero, yo tengo que decirle qué hago con mi dinero. Eso es sumisión mutua. Y ese es el modelo bíblico. El otro no es bíblico, aunque la iglesia lo enseñe. No es el bíblico. Es un modelo engañoso. Sométanse uno a otros. Y aquí cuando habla de los ancianos y de los jóvenes, le dice mutuamente. Y esa es la humildad. Cuando somos capaces de someter y someternos. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí lo mete a todos. El anciano tiene autoridad por sus canas, el joven tiene la rebeldía por la ignorancia, y entonces le dice: ambos sométanse, porque así que viene el progreso. Cuando no hay sumisión, entonces hay falta de humildad. Y ahí es donde viene, ahí es donde comienza a nacer el orgullo, que trae como consecuencia la soberbia. En un principio es una expresión de orgullo. No tengo que someterme a nadie. Yo soy adulto, ya hay más iglesia, yo me puedo ir a cualquiera. Buen viaje, manito, que el Señor te cuide. Pero la sumisión trae humildad. Trae humildad. ¿Someternos a qué? A principios, a reglas previamente establecidas. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces le dice: no provoquen resistencia con Dios, porque todo el que tiene comportamiento soberbio resiste a Dios. ¿Y ustedes saben lo que es la resistencia? La resistencia es cuando dos personas armadas
se dicen el uno al otro, pela si tú eres hombre. Eso es resistencia. Resistencia es cuando tomamos una soga y tú alas para allá y yo halo para acá. Eso es resistencia. ¿Y quién quiere resistir a Dios de esa manera? Dígame. ¿Quién se atreve a desafiar a Dios? Dígame. Dios resiste, le da la cara firme a aquellas personas que son soberbias, porque son independientes de Él. Dios no deja de ser misericordioso, pero le da su apretoncito para producir en él o en ella arrepentimiento. Y esos apretoncitos de Dios, no me estoy refiriendo al afecto de un abrazo. Me estoy refiriendo a cuando Dios se aleja durante un tiempecito de nosotros y nos deja correr. Entonces lo dice aquí, da gracia. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes hallan gracia ante los ojos de Dios. La gente que es receptivo, que se somete, que entiende cuando se equivoca. Ahora estamos viviendo una época muy difícil. Ahora los hijos de uno viven dándole cátedra a uno y llamándolo la atención. Oiga eso. No se atrevía un muchacho llamar la atención al papá o a la mamá. No se atrevía. Yo creo que con la mirada era suficiente. Ahora lo llaman la atención. Qué fuerte está esto, señores. Entonces, ¿qué hace el humilde? ¿Qué es lo que hace? Lo escucha, aunque sea el hijo. De verdad, lo que está planteando el muchacho. ¿Sabe qué? Dios usa a los hijos que están cerca de nosotros y nos ven con comportamiento extraño. Antes no nos atrevíamos, pero ahora los muchachos sí se atreven y nos desafían. Eso es misericordia de Dios, ¿eh? Y el humilde no tiene que darle dos pecosones al muchacho cuando el muchacho tiene razón, sino que se arrepiente, lo analiza, piensa, baja la cabeza, porque lo que está diciendo el muchacho no viene de él, no viene de ella. Eso es algo especial que Dios está haciendo. Dios resiste a los humildes, perdona, a los soberbios, pero los humildes encuentran gracia ante sus ojos. ¿Quién no quisiera encontrar gracia ante los ojos de Dios? ¿Quién no le gustaría hacer algo y que Dios lo acepte? ¿Quién no le gustaría ir a orar y que Dios reciba su oración? Y la actitud de humildad es tan interesante que la Escritura narra dos personas que fueron a la iglesia. Una de ellas era soberbia y uno era humilde. El que tuvo acto de humildad era pecador y el soberbio era religioso. Y dice la Escritura que uno de ellos oraba consigo mismo. Mire, el soberbio habla consigo mismo y se alaba a sí mismo. Yo soy el que más coopero en la iglesia. Todos los movimientos ahí se hacen por mí. Yo soy la mano derecha de los líderes. Eso es lo que estaba diciendo. Y le decía, yo soy tan santo, Señor, que tú deberías darme un lugar al lado de los ángeles. La Escritura dice que oraba consigo mismo. Era él que se oraba. Aleluya. Y el otro, que era el verdadero pecador y que todo el mundo lo conocía como pecador, ese día fue a la iglesia. ¿Y sabe lo que hizo? Se golpeaba el pecho y decía, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Y el otro, cuando lo ve, medio se aleja. Yo no me voy a juntar con esa sabandija. Yo no me voy a juntar con eso. Y dice, y yo no soy como ese que está ahí.
Oye, ¿es verdad que no eran iguales? Yo no soy como ese. No, yo no soy como ese. No me puedo juntar con ese. Si le doy la mano, tengo que irme a lavar. Porque hay tanto pecado que hasta la piel se pega. Y entonces Jesús, después que hace el comentario, entonces hace la pregunta: ¿quién ustedes creen que salió mejor de la iglesia? ¿El hermanito que tenía 30 años y que fue a hablar consigo mismo? Y que fue a la iglesia, ese abanico lo compré yo. Ese traje que tiene el pastor, yo cooperé para que se lo ponga. Sí, porque la gente que se crece, en vez de ir donde Dios reconociendo sus debilidades, lo que van es donde Dios exaltando sus virtudes. Y donde Dios tenemos que ir manso. Entonces el que sabe que es pecador, entonces va tranquilo y dice: Señor, perdóname, que yo soy un pecador. Y cuando usted lo busca en la escritura, usted se encuentra con uno que de lejos era pecador porque era un publicano. Los publicanos tenían un estigma, tenían un letrero que de lejos decía: no se junten con ellos, que son antipatrióticos, son capaces de despojar a la gente de sus bienes. Y todo el mundo le corría. Pero cuando pasa un religioso, se quitan el sombrero delante de ellos, le tiran flores, le dicen: oh, reverendísimo. Le dicen de todo. Así que lo reciben. Y entonces se cree superior a los demás. Dios resiste a esa gente. Y los humildes encuentran gracia. Se dice: humillado pues bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces dice: el ejercicio aquí es al revés. Humíllate delante de la presencia del Señor, para que el Señor luego te levante y te exalte y puede exhibir sus obras en ti. Y cuando la gente te vea, ya no te va a ver a ti, sino que va a ver el rostro de Cristo en ti. Así que no vaya a la presencia del Señor reconociendo tu grandeza, tu conocimiento y lo que eres, sino bájate y quédate ahí tranquilo hasta que el Señor mismo te exalte. ¿Y de dónde sacaron ese? ¿Dónde la tenían a ella? ¡Wow! ¿Te diste cuenta? Así hace el Señor. Él exalta a aquellos que son humildes, lo sube y lo exhibe también. Y es el ejercicio de lo que pasó con Cristo. Hoy toda rodilla debe doblarse delante de Cristo, está establecido en la palabra. Y toda lengua debe confesar que Cristo es el Señor. Y cuando dice todo, aún los impíos en el juicio van a tener que reconocer lo que Él es el Señor. Tú eres el Señor Jesús. Todo el mundo tiene que confesarlo. Pero ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con Él? Aleluya. Dice que se humilló. Eso lo establece la Escritura. Que se bajó. Se hizo como uno de nosotros. Entregó su autoridad. En otra palabra, entregó su inmunidad. Le entregó aquello que no le permitía ser tocado por los hombres. Le entregó y se expuso. Y por eso ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. El Señor nos ha dado cátedra de lo que puede hacer Él con una persona que tiene comportamiento de humildad y que encuentra gracia ante sus ojos. Va a exaltarlo. Después que nos humillamos voluntariamente, señores, no es lo mismo que el Señor humille a alguien que nosotros nos humillemos voluntariamente. Humíllalo, eso es como le pasó una vergüenza en público. Ahora, cuando usted se humilla a usted va tranquilo y le dice: Señor, tal cosa. No es lo mismo humillarse voluntariamente que ser humillado. Así que no se debe orar para que el Señor humille a nadie. Aleluya. Aleluya. Sino, Señor, permite que Él reconozca quién eres tú y que pueda humillarse delante de ti. Es diferente la oración. Humíllalo, eso es como
Avergüénzalo en público. Y pedirle eso al Señor no es de una persona sabia. Yo puedo cometer un error por ignorancia, pero no me puedo pasar la vida entera en lo mismo. Un día yo tengo que saltar. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y eso es un buen ejercicio que creo que debemos hacer como hijos de Dios. A veces nosotros creemos que merecemos cosas, que tenemos mérito. Estate quieto, estate quieta, deja que el Señor te exalte. Que cuando Él lo hace, Él sabe cómo lo va a hacer. Aleluya. Mantente tranquilo, mantente tranquila. Humíllate bajo su mano poderosa. Confiesa tu pecado, y aunque la gente no crea que tú te has apartado de ese pecado, el Señor te va a exaltar si te ha humillado con sinceridad, porque Él es el que levanta. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, la ansiedad que produce las necesidades que son prácticamente emocionales, necesidades que son fisiológicas, necesidades económicas, cosas generales de la vida que producen ansiedad en nosotros. Esa ansiedad que acaba con las uñas. Aleluya. Esa ansiedad que no nos deja dormir, que comemos de más, o que nos quite el hambre. Llévesela al Señor. Ansiedad por los hijos, cuando los muchachos salen a la escuela, cuando se van a la universidad, la inseguridad que hay en el mundo, en las calles, las trampas, situaciones de trabajo, en el empleo, algo se está moviendo y uno siente como que se vuelve ansioso. Entonces dice, tráela ante el Señor, entrégasela. ¿Te atreves? Vamos a entregársela. La ansiedad, porque estamos en una situación que no es la que nosotros acostumbramos a estar, no es la que nosotros queremos estar, pero algo ha pasado y sentimos hasta vergüenza y nos ponemos tan ansiosos que se nota, la gente ve a uno como alteración del sistema nervioso, haciendo cosas que uno no acostumbraba a hacer, y queremos ocultarlo, pero la gente se da cuenta que algo pasa. Tráesela al Señor. Vamos a traérsela. La desesperación, porque las cosas no llegaron cuando la estábamos esperando, se retrasó, hay pagos que hacer. Tráesela al Señor. Para este tiempo ya yo debía estar en otro estatus. Tráesela al Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice dos cosas importantes. Número uno, la sobriedad. Y número dos, la acechanza. La sobriedad, alguien está sobrio. Yo recuerdo que cuando era adolescente y salía con los amigos, yo conocí al Señor, tenía 17 años, pero antes de ahí viví algunas experiencias de adultos. Y uno de los ejercicios que hacíamos para saber quién estaba embriagado y quién no era este. El que hacía eso no estaba borracho. Eso es ser sobrio. Ese era el ejercicio de la sobriedad. Usted es sobrio cuando usted tiene las cosas controladas. Cuando usted es capaz de activar el dominio propio y no hacer lo que quiere hacer, sino aquello que es correcto. Necesitamos eso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Los soberbios no hacen eso. No están sobrios. Actúan como si estuvieran embriagados o drogados. Y en estos días que se habla mucho de abuso, de violaciones, he estado leyendo
y leí la experiencia de una persona. Me llamó tanto la atención que planteaba que en un día embriagado abusó de su propia hija. Y cómo él, después de haber salido de la cárcel, tenía una frustración tan grande porque tenía tanto dolor, porque ni siquiera había podido volver a ver a sus hijos, ni a la que era su esposa, ni su papá, algunos hermanos. Algo que tuvo que desaparecerse. ¿A dónde lleva a la gente cuando están embriagados? Ahora, una gente que no tenga dominio propio está como alguien embriagado. No está sobrio. Hace cosas que después le duele, pero ya la marca está. Y entonces la Escritura manda: vivan controlados, controlen su vocabulario, controlen su nivel de lengua, controlen sus pensamientos, controlen sus deseos, controlen su mirada, controlen su comportamiento. Contrólate. Tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que ser sobrios. Eso solo puede ocurrir cuando sube nuestro nivel de obediencia, porque sin obedecer no podemos. Entonces necesitamos someter todos nuestros deseos y nuestra ansiedad delante del Señor. Y se pide: sean sobrios, mantengan cuidado. Para lo siguiente es el nivel de acechanza que hay alrededor de nosotros. Ser sobrios y velar. Entonces dice que velemos por el nivel de acechanza. Y esto es interesante porque velar es como la actitud que el pueblo de Israel no tuvo, que Dios andaba buscando. Dice el profeta Oseas: se perdió mi pueblo porque le faltó conocimiento. Entonces, aparte de que debemos tener control, someter todos nuestros deseos delante del Señor, también nos manda a ser inteligentes. Velar significa desarrollarse espiritualmente, desarrollar habilidades espirituales para saber por dónde viene el enemigo, percibir olores, darnos cuenta de fenómenos que pasan dentro de nosotros, que desencadenan situaciones. El que vela es el que tiene los ojos abiertos, el vigilante, el que está observando por dónde el enemigo lo va a atacar. ¿Qué pasa con él o con ella en temporada determinada? Y cuando vive esos momentos, entonces se sienta a analizar: tengo que tomar X o Y medidas, porque en estos momentos me pasa eso y aquello. El que vela está pendiente por dónde viene el enemigo a atacar. Y esa es una de nuestras debilidades, saber por dónde el enemigo viene a atacar. Nos damos cuenta que nos está atacando cuando ya está cerca de nosotros. Tenemos que saber por dónde viene a atacarnos. Y el Señor nos está diciendo estas dos cosas para que nosotros nos demos cuenta que somos responsables de lo que pueda pasar entre nosotros y en nosotros. Es decir, manténganse sobrios, pero velen también, porque tenemos una acechanza, y cuando a usted lo están acechando, lo están esperando, usted tiene que saber por dónde se mueve. Tiene que utilizar estrategia de comunicación, estrategia de camino, no necesariamente andar por el mismo camino, saber decir lo que va a decir, porque lo están acechando. Tiene que saber cómo moverse, cómo sentarse, dónde parquearse. Ahora, si usted lo puede ver espiritualmente, entonces usted comienza a vigilar al enemigo cada paso que da. Usted lo vigila. Me está atacando aquí, me está atacando allá.
y hay veces que nos ataca por todos los frentes. Y cuando eso pase, manténgase tranquilo y dígale: Señor, este pleito es tuyo, porque así no hay quien pelee, esto es desigual. Aleluya, aleluya. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros, ya el infierno ha dicho que nos va a devorar y anda detrás de nosotros para destruirnos. Y entonces la Escritura dice: vigílalo, no le pierda ni pie ni pisada, como nosotros decimos. Vigílalo, que te quiere destruir. Y tienes que mantenerte QAP, tienes que mantenerte ahí, en línea, dispuesto para tener movimiento certero. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, destruirnos. Y hay gente donde ya el enemigo ha pagado por su cabeza en el infierno. Y todo espíritu lo lanza contra esas personas. Y tienen diferentes paradas. Tienen una parada aquí y cada 100 metros tienen una parada. Y cada 100 metros hay un ataque con estrategia. Entonces, para poder nosotros desarrollarnos espiritualmente, poder crecer y mantener doblegada nuestra naturaleza concupiscente y soberbia, necesitamos dar el giro de la humildad. Y en la humildad hay sometimiento a Dios. Anda buscando a quien devorar, el cual resistí firmes en la fe. Entonces aquí hay una resistencia, pero no a Dios. No nos equivoquemos. No es a Dios que vamos a resistir, es al infierno. Aleluya. Aleluya. No es a Dios ni a los hijos de Dios que vamos a resistir, es al infierno que tenemos que resistir. Diciéndole que no a los pensamientos y a los ataques del enemigo. Si lo podemos resistir, entonces dice Santiago que él huirá. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. ¿Cuándo va a huir? No lo sabemos, pero tenemos que resistirlo. Pero si lo resistimos sin someternos a Dios, estamos acabados, porque con mi fuerza no puedo. Tú no puedes con tu fuerza. Y si lo resistes con tu propia fuerza, entonces eso es lo contrario a lo que el Señor ha establecido. Va a caer delante de Él. Porque para poderte mantener en pie, tienes que someterte a Dios, para que sea el Señor el que se encargue de Él. Y entonces, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y tú sabes que a veces estamos: ay, Dios mío, al único que le pasa esto es a mí. ¿Por qué a mí? Estate quieto, estate quieta, que en el mundo entero los hijos de Dios están siendo atacados. Mantente firme, confía en el Señor y lleva tu ansiedad delante del Señor, que tú no eres el único, tú no eres la única. Hay situaciones que se están dando porque es el patrón de operación del infierno. Y todo el que quiere servir a Dios, Él lo va a atacar. ¿Cómo lo va a atacar? Como te está atacando a ti. Y quizás tú no eres la más atacada o el más atacado. Quizás no. Hay otros que están cerca de ti, que están mucho más atacados que tú. Posiblemente, pero están firmes en el Señor. Están confiando en el Señor y están resistiendo. Aleluya. Y esa resistencia, entonces, nos lleva a nosotros a estar conscientes en lo que nosotros estamos haciendo. Al Señor no le interesa tener gente en la iglesia con una venda, ciego, sino personas que conozcan al Señor, que le sirvan de todo corazón y que estén conscientes de las cosas espirituales que están pasando alrededor. Aunque muchas cosas el Señor no nos deja verlas porque son tan fuertes que nos meterían en miedo y Él las resuelve Él. Pero hay cosas que nosotros necesitamos vivir, la experiencia necesaria para nosotros. Concluyendo el día de hoy, por causa del tiempo, la parte de hoy, la soberbia te lleva a la independencia de Dios, la independencia de Dios a la rebeldía y la rebeldía a toda clase de pecado. La humildad te lleva a la grandeza. A la grandeza te lleva a la humildad.
Si nosotros aceptamos el desafío del Espíritu de Dios, doblegamos nuestro ser para que Él opere en nosotros, lo que nos espera es extraordinario. Dice el proverbista en el capítulo 5, Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. O sea, lo que nos espera es extraordinario si podemos ponernos en la mano del Señor y ser humildes. El humilde sabe cómo hablar, cómo llamar la atención, cómo hacer las cosas. Lo hace con mucho cuidado. No es arrogante, no se siente superior al llamar la atención, no avasalla, tiene un lenguaje apropiado, usa palabra de amor. La grandeza en el reino de Dios viene por medio del servicio. Y cuando nosotros servimos a la gente, nos volvemos iguales a la gente. Sentimos como que somos iguales, que no nos sentimos superior. Y por eso lo que pasa en el reino de Dios es diferente a lo que pasa en el mundo, porque los señores se adueñan y la gente les sirve a ellos. En el reino de Dios los líderes sirven a la gente y se vuelven como ellos. Pero no solo sirven por servir, sino que sirven de sus propias cosas por amor al que tiene necesidad. Y eso es lo que hace grande. Porque no hay una mayor señal de humildad de una persona que encuentra a alguien que tiene hambre y no solo le da comida, sino que se la prepara y se la da. No solo lo ayuda a levantarse del lodo, sino que también lo ayuda a limpiarse. Y Jesús nos enseñó cuál es el modelo del reino de Dios. Y Él dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. La grandeza al estilo de Jesús es la de la humildad. Aquellos que nos sentimos superior a los demás o que alardeamos de lo que podemos hacer en favor de la gente, la Escritura dice: ya tienen su recompensa. Por eso llamó la atención a los que hacían obra delante de la gente para ser reconocidos de todos. Y le dice: mas tú, cuando vayas a hacer algo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mas tú métete en la habitación y tu Padre te recompensará en público. Porque alardear delante de la gente, de tener un buen corazón, de tener mucho conocimiento, al final no es humildad. En el reino de Dios, para nosotros poder alcanzar la gracia del Señor y que Él pueda exaltarnos en su momento, necesitamos ser humildes. Que si alguna vez hace algo, si alguna vez pone tus recursos al servicio de algo, de alguien, eso sea entre tú y esa persona. Y entonces el Señor te dice, que si eres capaz de prestar a un pobre, de dar a un pobre, el Señor lo asume como un préstamo para Él. Él te lo pagará. Pero si presume de eso que puede hacer, ya tú tienes tu recompensa, que es la alabanza de la gente. Que conozcan que tú eres de buen corazón, que tú sirves a la gente, que tú haces cosas extraordinarias, y lo publican. Y eso es lo interesante, porque ahora con las redes sociales, todo el que da un cuaderno, todo el que da un lápiz, todo el que da una ración de alimento, quiere que todo el mundo lo sepa. Y hasta la iglesia. Ahora la iglesia quiere que sepan quiénes se arrastran entre las sillas, en qué iglesia se arrastra la gente entre las sillas, para demostrar su grandeza, porque todos lo quieren vender. Aleluya, aleluya.
y quieren alardear hasta de las debilidades de la gente. Y eso es contrario a lo que Jesús nos ha enseñado. Eso no es humildad. No es humildad. Eso es soberbia. Señor, te honramos. Te honramos, Señor, y te damos gloria. Pedimos, Señor, que guíe nuestros corazones y los guarde de la soberbia. Que tu Espíritu Santo nos visite, que podamos ser humildes en la manera de hablar, de portarnos, de tratar con la gente, de servir. Señor, muestra tu gloria entre nosotros. Establécete.